Bueno, buen día, buenos días. En esta conferencia sobre cómo ayudar a los centros escolares a moverse, autonomía y evaluación, tenemos el placer de tener con nosotros al profesor don Amador Guarro Payás, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna. Desde el punto de vista docente, ha desarrollado su actividad desde el curso 80-81 en torno al diseño, desarrollo e innovación curricular, con especial atención a los procesos de cambio y desarrollo del currículum en los centros educativos. Entre los años 85 y 2001, centró su trabajo profesional e investigador básicamente en el apoyo a los centros para su mejora a distintos niveles, asesoramiento al proceso de la reforma, formación de asesores, asesoramientos en centros. Desde el año 2001 hasta la actualidad se dedica a la investigación de los procesos de cambio y de los procesos de construcción curricular por los centros y profesorado. Es de interés especial el trabajo realizado durante los últimos 5 años en torno a la construcción del currículum por el profesorado mediante proyectos cooperativos y de investigación. Ha dirigido proyectos de investigación, evaluación, formación y asesoramiento y como consecuencia de los cuales ha publicado numerosos trabajos. En el ámbito de la gestión ha sido director del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento, secretario de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Es miembro fundador de ADEME, Asociación para el Desarrollo y Mejora de la Escuela, a la que queremos dar nuestro agradecimiento por su participación en las jornadas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿No? Ahora es que hay que encontrar el punto justo para que el golpe del aire no nos machaque la oreja. Bueno, te ha faltado decir, que es el principal mérito, que soy de Buñol. Claro. A pesar de que llevo 33 años en La Laguna. Por el acento, no sé. Claro. Eso lo verán por el acento que tengo. Bueno, lo primero es agradecer profundamente al CEFIRE la oportunidad, porque es la primera vez que me invitan, siendo de Buñol, a venir a la Comunidad de Valencia, ¿no? Es curioso esto. He estado en toda España menos aquí. Y bueno, me he reencontrado con compañeros que hacía muchísimos años que no veía. Yo estudié aquí en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Muy emocionado. Si sigo así me voy a echar a llorar. Lo primero es explicarles el cambio en el título, ¿verdad? En el programa. Bueno, este es un título que me asignaron. Yo, obedientemente, me puse a trabajar, que, por cierto, les van a colgar un texto enorme que he construido para que lo lean con detalle, lo que me va a permitir no entrar en demasiado detalle técnico en el asunto, sino ir al medio de la cuestión, ¿no? Porque el título original era «Cómo mover a los centros». Eso es imposible. Después de 30 años de intentarlo, ¿cómo ayudar a moverse a los centros? Sí. ¿Vale? Y luego me he centrado, había 3 tópicos: autonomía, evaluación y liderazgo. Me coordiné con colegas que iban a intervenir antes que yo, lo de liderazgo está sobradamente desarrollado, y me voy a centrar solamente en los temas de autonomía y evaluación. Y además es muy pertinente porque tenemos una ley que está a punto de aplicarse que precisamente aborda estas 2 cuestiones de una manera muy importante, es uno de los ejes fundamentales de esta ley, ¿no? Otra cosa que les quería plantear de entrada es que tenemos que hacer algo para que mejoren los centros. Y en ese sentido, más autonomía y más evaluación es útil. Pero no cualquier autonomía y no cualquier evaluación externa, que es lo que voy a discutir de fondo, ¿no? PISA, que da mucho de sí, por cierto, uno de los datos que menos se ha difundido, pero que para mí me impactó muchísimo cuando lo vi, demuestra que hay más variabilidad entre los resultados de aprendizaje del alumnado del mismo centro que entre alumnos de distintos centros y de distintas comunidades autónomas. Esto es, a mí me dejó clavado en el asiento, ¿no? Dice, ¿cómo puede haber más variabilidad dentro de un mismo centro que comparándolo los alumnos con otros centros y con otras comunidades autónomas? Esto no puede ser. No puede ser que porque el niño se llame Álvarez o Rodríguez
tenga una buena escolarización o una mala escolarización, porque le toque fulanito o menganita, por el apellido, si es que se distribuyen los niños aleatoriamente. Eso no puede ser. Tampoco puede ser que cada profesor enseñe lo que crea conveniente y utilice los criterios de evaluación que crea convenientes. Claro, si seguimos por esta vía, entonces damos pábulo a que nos hagan evaluaciones externas, con consecuencias para el rendimiento del alumnado. Hay otras maneras de utilizar la evaluación externa, muy útiles, que voy a intentar plantear, y hay otras formas de plantear la autonomía diferentes de las que plantea esta ley, para mover a los centros a cambiar. Pero si los centros no quieren cambiar, y cuando digo centros digo desde infantil a la universidad, si no cambiamos, nos cambiarán. Y si nos cambian desde fuera, no nos va a gustar el cambio que nos van a imponer. Pero quedarnos como estamos, tampoco. O hay compromiso de cambio o alguien nos va a cambiar. Por lo tanto, hay que avanzar en el tema de la autonomía de los centros, hay que avanzar en el tema de la evaluación, yo creo que esto ha quedado muy claro, pero, ojo, qué tipo de autonomía y qué tipo de evaluación. Este va a ser el centro de mi intervención, de mi reflexión, ¿no? Voy a oponer, desde una perspectiva, yo sé que esto se presta mucho a un debate ideológico, y no lo voy a evitar, pero tampoco voy a enfatizar las cuestiones ideológicas. Voy a intentar aportar datos, voy a intentar establecer un debate fundamentado. Y desde esa perspectiva voy a oponer la elección del centro como fuerza del cambio o la autonomía y la evaluación externa de los centros como fuerzas del cambio. Otro tipo de autonomía y otro tipo de evaluación. Porque, insisto, desde una perspectiva lo menos ideológica posible, aunque sé que hay un trasfondo muy ideológico, también se plantea en otras latitudes la elección del centro como fuerza del cambio. Y como complemento quería reflexionar muy brevemente, y me voy a ahorrar algunas cuestiones que va a decir, porque María Teresa ayer, cuando habló de mejora de los centros, ya estableció unos parámetros que comparto perfectamente, por lo tanto no voy a insistir en ello. Y por último quería introducir, aunque sea de pasada, un elemento que últimamente está teniendo mucha audiencia, que es la voz del alumnado como fuerza de cambio en los centros, el gran ausente en todos los procesos de cambio, ¿no? Primero hemos hablado del profesorado como fuerza del cambio, correcto, es la más importante, después de la comunidad, las familias y el entorno, pero ¿y el alumnado que tenemos no tiene nada que decir? Bien, una breve reflexión. De todas maneras, como me pasaré de rosca, pues, y todo está escrito, si alguna cosa no la puedo desarrollar, la pueden leer perfectamente porque van a tener tanto la presentación como el texto desarrollado colgado a partir del lunes para que lo reflexionen tranquilamente. Por lo tanto, de primero he cambiado, como les dije, de mover a los centros o cómo ayudar a los centros. Los centros, ya lo ha dicho Tejada antes, por decreto no se mueven, en absoluto, ¿no? Porque los centros que se mueven por decreto no innovan, simplemente hacen un seguimiento de las políticas, pero no innovan, no cambian, no mejoran. Y, como mucho, podemos aspirar a ayudar a los centros a moverse. Yo he trabajado muchísimos años en formación de asesores de SEP y ahora, últimamente, no lo ha comentado el compañero porque no lo he dicho, pero últimamente estoy trabajando, fíjense mis aspiraciones, ¿no?, de asesor de la LOCSE, a trabajar con un grupo de 10 profesores y profesoras a que mejoren. Ya solo aspiro a que esas 10 personas cambien. Ya mis... ¿no? Y bueno, y lo estamos consiguiendo, ¿no? Tenemos un blog que se llama profesvivos.net. Hemos insistido lo de vivos porque hay mucho profe muerto o lo han matado en el camino. Somos profes vivos y les invitamos a que lo visiten y nos hagan todas las sugerencias posibles. Por lo tanto, la idea sería cómo podemos ayudar a los centros a que cambien. ¿Cambien para qué? Yo creo que la idea de sostenibilidad
que planteó Julián y que Tejada ha vuelto a insistir en ella es muy importante. La LOCSE, con todas las buenas intenciones que tenía, pero entró como un elefante en una cacharrería, ¿no? Yo estaba un día en La Palma con una señora en un colectivo de unitarias y después de largarle la buena nueva, se me queda mirando y dice, pero mi niño, yo llevo 30 años trabajando y entonces lo que he hecho ya no sirve. Claro, aquello me dejó clavado en el asiento. Digo, mira, ¿qué haces tú diariamente? A ver, cuéntame una jornada de tu clase. Pues mira, yo llevo, hago esto y tal, y cuando acabo le digo, mire señora, usted sigue así porque ya lleva la LOCSE hecha desde hace años. Aprendizaje significativo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, podríamos haber dicho que aprendan bien, que no memoricen, ¿no? Que aprendan bien las cosas. Entonces, uno ha aprendido ya a que no todas las propuestas de cambio son asumibles ni deseables. Ayer María Teresa lo planteaba, yo comparto esto, propuestas de cambio, y ahora entra ya en un discurso mucho más ideológico para desarrollar la justicia social, la equidad, una educación para todos. Para eso sí me apunto, para otras cosas no. ¿Y para quién? ¿Esto que me está pidiendo usted es por interés suyo de la Administración o esto me va a beneficiar a mí como centro? Estas preguntas se las tienen que hacer los centros. Un centro que tiene personalidad, como decía Julián ayer, es aquel que es capaz de decidir ante cada propuesta de cambio externa lo que le conviene y lo que no le conviene a su proyecto de trabajo. Claro, si el centro no tiene proyecto de trabajo, pues apunto a un bombardeo, ¿no? O me apunto a 20 proyectos para conseguir dinero, para conseguir prestigio, ¿no? Un centro innovador y tal. Bueno, innovador porque está en no sé cuántos proyectos, aunque no cambie muchas cosas. Pero si yo ya tengo un criterio, tengo un proyecto, tengo una identidad, entonces yo puedo elegir qué parte de esta innovación que me proponen desde fuera puedo asumir y cuál no me interesa. Y eso no es inmovilismo, eso es madurez. Porque si no, lo que permanece son los centros, lo que cambian son las reformas, ¿no? Ley General del 70, LOCSE del 90, LOCE del 2000, LOE del 2006, el OMCE del 2000, ya hemos anunciado que en cuanto llegue no sé quién al poder, la volveremos a cambiar. Claro, toda la gente dice, pues mira, entonces vamos a volver a los invariantes, a lo importante, ¿no? A reprofesionalizar al profesorado y a los centros para que tengan capacidad de decisión, esto sí, esto no, para nuestro proyecto. Claro, siempre que sea un proyecto construido democráticamente. Bien, estos señores, Chu y Mou, son unos ideólogos tremendos, ¿no? de las políticas neoliberales, ultraliberales, diría yo, y en el año 90 formularon este principio. Y de ahí se han empezado a inspirar muchas políticas, tanto en Estados Unidos como en muchos países, ¿no? Fíjense lo que dice, es la única forma en la elección del centro, permitir que las familias elijan el centro que les dé la gana para educar a sus hijos, que tiene capacidad para dirigirse a las causas básicas de los problemas de la educación americana. El razonamiento es muy sencillo, ¿no? Una vez que el cliente puede elegir aquellos centros que no ofrezcan calidad, es decir, mejores resultados, pues no serán elegidos, como ocurre con los productos de un mercado, y por lo tanto, o bien mejoran o desaparecen. ¿No? Dicho así, dice, hombre, pues, ¿no? Tú vas a Mercadona, eliges este o eliges el otro. Y el que no se elige, pues deja de venderse y se retira del mercado. Así de sencillo, ¿vale? Bien, para que esto funcione, hace falta, primero, diferenciar claramente la oferta educativa. Tú vas a elegir un producto en un mercado, tienes que tener claro qué diferencia hay entre Kaiku y Puleva, ¿verdad? Porque si son iguales, pues me da igual una leche que otra, ¿no? Y además, alguien tiene que cualificar públicamente las diferentes ofertas, ¿no? Kaiku tiene más grasa, tiene menos grasa, en la relación calidad-precio, ¿no? Uno tiene acceso a esa información para poder elegir. Para lo primero, se utiliza la autonomía de los centros, desde esta perspectiva, y para lo segundo, las evaluaciones externas. Entonces, lo que yo mantengo es que este tipo de autonomía y este tipo de evaluación externa creo que no van a ninguna parte. Bueno, van a una parte, pero que no interesa. No me interesa a mí, por lo menos. Ahora les explicaré cuál. ¿De acuerdo?
Y además, tiene una consecuencia tremenda en cuanto a la desresponsabilización del Estado de la calidad de la educación. El Estado central y autonómico cede autonomía a los centros y les dice, bueno, y a partir de ahora ustedes son los responsables de la calidad, porque les he transferido todos los medios necesarios para que construyan con esa autonomía que les he dado el tipo de centro y las condiciones que ustedes deseen. Pero es que además, con la elección del centro, al final, la responsabilidad es de las familias, ¿no? Yo me compro un coche y me sale mal, dice, oh, cómprate otro, elige otra marca, y ya no hay debate público sobre el tema. Ya se ha convertido en un problema individual, no público. Y se ha sustraído el debate público, puesto que depende de la elección de cada uno. Este es el mecanismo que se quiere implantar. ¿Vale? Sin embargo, les he seleccionado este trabajo porque es que es de octubre del 2013, o sea, más reciente imposible, ¿no? Donde se demuestra que la elección del centro, para la mayoría de las familias, no depende de los resultados, con lo cual se está cuestionando el principio de Chubimou. Solamente eligen las familias que tienen los ingresos necesarios, que tienen la capacidad de acceso a la información necesaria para poder ver la diferencia entre los centros, que tienen redes sociales de amigos, de conocidos que le dicen, oye, tal colegio esto, tal colegio lo otro, y así esas familias sí pueden elegir, pero el resto, que son la inmensa mayoría, no eligen. Van al colegio que le han puesto en el barrio porque verán que hay un mecanismo muy sencillo, muy sutil, que se está implantando en muchas grandes ciudades, por ejemplo, que es considerar a la ciudad distrito único a la hora de elegir colegio. ¿Verdad? ¿Qué familia se puede plantear llevar a su hijo al otro lado de la ciudad? Desde luego las que no tienen recursos, no. Es que ni se lo plantean. Entre otras cosas porque cuesta un pastón llevar al niño al otro lado. O pagas un transporte, o lo llevas tú con tu coche, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, empiezan a haber datos sobre la falacia del planteamiento. En cuanto a la evaluación externa de los centros, llamada accountability en inglés, rendición de cuentas, en Sudamérica ahora le llaman responsabilización, a mí me gusta más esta palabra, aunque suene un poco fea, ¿no? Pero bueno. Tiene muchas funciones. Primero, ¿qué se hace con el dinero público? Me parece muy bien, ¿no? Sonrisita para esta función. Chachi, yo quiero saber dónde se invierte el dinero en educación. Para debatir cómo va el sistema educativo, también. Dice nuestro amigo Olmedilla, Juan Manuel Moreno Olmedilla, que el debate educativo en España y en muchos países se hace sin datos. ¿No? Yo soy un forofo de la integración. Sí, pero ¿qué datos tenemos sobre el tema? ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué tipo de integración funciona? ¿Cuál no? Entonces, un debate siempre ideológico, porque no hay datos por medio. ¿Vale? Pues para eso debería servir, para iluminar esos debates y que no sean ciegos, que estén iluminados por información. Claro, para eso tendríamos que tener en este país unas agencias de información autónomas, independientes de los gobiernos, ¿verdad? Y no dependiendo del gobierno de turno, que solo da los datos que le conviene, cuando le conviene y cómo le conviene. Para hacer ranking, no. Para crear ranking, dar publicidad a los resultados para impulsar la competitividad entre los centros, no. Porque siempre la competitividad es injusta, porque los centros, igual que los alumnos, no parten del mismo sitio. ¿Cómo vas a poner a competir un centro que está en el casco de la ciudad con uno que está en un suburbio? Es que eso es un auténtico disparate. Para hacer rankings en el sentido de orientar a la elección de los centros por los potenciales clientes, ¿no? Aquello de cuál es el mejor centro, lo elijo, tal y cual, tampoco. Esa sería, más que serio, una línea así, bueno, ni fu ni fa. Cuidado, hemos empezado con el tema de los rankings para estas dos primeras funciones. En otros sistemas educativos, la siguiente función de la evaluación externa es para incentivar y sancionar a los docentes de las escuelas en función de los resultados. Más dinerito o menos dinerito en función de los resultados de tu escuela. Pero claro,
como veremos después, es que hay escuelas que para que se vean resultados hay que trabajar mucho y no se ven esos resultados sino al cabo de un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor que se está matando a trabajar ahí, como no obtiene resultados inmediatos, esta es otra vuelta de tuerca que nos pueden dar, ¿no? Y la última, pruebas con consecuencias para los alumnos, como se propone con la LOMCE, ¿no? Las famosas revalidas que pueden influir en la titulación o no de los alumnos al final de cada una de las etapas. Que esto tiene muchos problemas de estandarización, etcétera, etcétera, como voy a analizar ahora. Por lo tanto, evaluación externa de centros, sí. Bueno, perdón. ¿Qué problemas plantea este tipo de evaluación? Primero, uno muy tremendo, la reducción del currículum. ¿Qué efecto produce la PAU sobre segundo de bachillerato? Claro, al final tenemos un currículum maravilloso, bueno, maravilloso, yo no sé si hace falta 200 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el decreto de primaria, por ejemplo, el decreto curricular de primaria aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Cuántas? ¿Hace falta tanta página para decirle a la gente lo que tiene que enseñar? A un médico se le puede dar un tratado así para que diga, bueno, para operar de apendicitis, 300 páginas, ¿no? Y oye, perdona, yo soy un profesional, yo sé lo que tengo que hacer. Bien, después de esas 300 páginas, resulta que el currículum se reduce a lo que dice PISA o a lo que van a decir las evaluaciones externas. Claro, las evaluaciones externas resulta que son muy difíciles de construir para evaluar todo lo que se puede enseñar y aprender en una escuela. O sea, resulta que 8 competencias básicas o 13 áreas, en fin, ahora hablaremos de eso, pero al final, lengua, matemáticas y ciencias. ¿Y el resto qué? Y la gente no es tonta. Si me van a evaluar por eso, y si además esto va a poder tener consecuencias, sanciones o premios para mi escuela en función de esos resultados y no de otros, pues vamos a dedicarnos a enseñar eso y no otra cosa. Me llama una vez el Gobierno de Canarias, me propone que haga una propuesta de evaluación. Y digo, mira, evaluar memoria y cosas de esas, no, vamos a evaluar resolución de problemas, ¿no? Seleccionamos a un grupo de alumnos, los llevamos al CEP, porque hay una red de CEP en Tenerife muy amplia, 17 CEPs, y era fácil llevarlos al CEP de la zona, y los metemos una mañana al grupo elegido aleatoriamente del Instituto X, les ponemos a su disposición la biblioteca del CEP, les ponemos ordenadores para que vayan a internet, les ponemos una situación problemática, a ver qué hacen con eso. Uy, que va, eso es muy complicado, eso es un rollo, tal. Entonces, las evaluaciones externas solo pueden ser con pruebas de lápiz y papel. Y eso mide lo que mide. ¿Y cómo lo mide? Por tanto, reducen el currículum. Hay una gran dificultad técnica para hacer una buena evaluación, porque ahora ya se está planteando en Estados Unidos, por ejemplo, un conjunto de pruebas y de evidencias para ver los resultados de los alumnos, no una única prueba externa un día a una hora determinada, aquí te pillo, aquí te mato. Luego está el efecto chicle. Esto es muy curioso, porque cuando se hacen los primeros rankings en un país, todas las familias que pueden empiezan a elegir los mejores centros. Pero claro, estos centros de la noche a la mañana no pueden ampliar el aulario, no pueden ampliar la plantilla, y entonces lo que ocurre es que empiezan los centros a seleccionar a los mejores alumnos que les van llegando y dejando los alumnos que tienen más dificultades para las otras escuelas. Con lo cual se produce desde el principio una brecha tremenda entre los colegios que pueden elegir a sus alumnos y los colegios que tienen que elegir a los alumnos que van. Y esa brecha es irreductible, ya nunca se junta. Con lo cual, lo que se está consiguiendo con eso es que unos colegios, sin hacer absolutamente nada, sin innovar absolutamente nada, obtienen buenos resultados desde el principio, y otros centros que tienen que lidiar con todo el alumnado que le cae, nunca consiguen esos buenos resultados, de manera inmediata. Luego está la política de palos y zanahorias, ¿no? A esas escuelas que obtienen buenos resultados, encima se les premia. Claro, los mejores profesores tienden a ir a esas escuelas y además se les premia, con lo cual, miel sobre hojuelas. ¿Y quién va a las otras escuelas? Los profesores que tienen
menos expediente, que tienen menos currículum, menos expertos, con lo cual se les castiga doblemente a esas otras escuelas. Se les dan menos recursos y va el profesorado peor preparado. Luego se está detectando en muchos países que estas pruebas externas lo que se convierte es en entrenar a los alumnos para que las respondan mejor, ¿no? El colegio que en la Comunidad de Madrid obtuvo los mejores resultados en 2011 reconoció que 3 meses se habían pegado entrenando a los alumnos en responder las pruebas que les iban a pasar. Claro, es que es lógico. Si usted me aprieta, pues vale. Luego también se está detectando que cuando las pruebas externas no nos gustan los resultados, pues vamos bajando un poquito el nivel para que la foto quede cada vez mejor. Todos estos son peligros que pueden ocurrir. No es que puedan ocurrir teóricamente, es que ya se está constatando que están ocurriendo en muchos países que utilizan este tipo de evaluación. Y por último, el aliento a las conductas de corrupción, ¿no? O sea, ¿quién responde las pruebas externas en el colegio? Teóricamente, aleatoriamente elegimos. Bueno, no, vamos a elegir a fulanito y menganito, porque claro, ¿no? Me voy a pasar por la mesa mientras está ahí y le voy a soplar. Esto se ha comprobado que es así. Sí, sí, claro. Bueno, sin embargo, se supone que el efecto de estas pruebas externas sobre el rendimiento del alumnado era el objetivo principal, ¿no? Bueno, hay un estudio que lo he citado ahí porque se puede descargar de internet perfectamente, de un tal Martin Carnoy, que es un pope en Estados Unidos de este tema, de 2004, está traducido al castellano, que ha hecho un análisis de los 50 estados en Estados Unidos que después de las políticas de Bush, hijo, que empezó a aplicar estas políticas de manera intensiva, ¿qué resultados han producido sobre la mejora de los resultados, de rendimiento del alumnado? Les voy a destacar 2 o 3 conclusiones de este estudio. Primero, inicialmente el estudio mostró que los estados con más fuerte sistema de evaluaciones externas obtuvieron mejores resultados, ¿no? Es lo típico, la novedad, todo el mundo se pone pilas, todo el mundo empieza tal y obtuvieron mejores resultados. Sin embargo, el hombre 4 años después, vuelve a repetir el estudio y ya la cosa cambia. Sin embargo, al actuar, 2 años después, y analizamos cómo habían continuado esas tendencias, concluyen, 2 años después, que estos resultados sugieren que no existe o solo existe una relación muy débil entre las políticas de responsabilización y los resultados del alumnado. Con lo cual, tampoco es tan consistente el asunto. Y continúan, dice, no muestra ninguna evidencia de un efecto positivo de la responsabilización de los resultados sobre la progresión de los alumnos y da 2 posibles explicaciones. Una, estos programas podrían estar mejorando las habilidades de los alumnos para rendir en las pruebas externas, pero no en un conjunto mucho más amplio de indicadores educativos. O también puede ser que es demasiado temprano para sacar conclusiones. Lo dejo ahí, ¿vale? Pero yo, de verdad, les recomiendo que se lean el estudio porque es muy, muy interesante, la verdad. Y vayan a las fuentes, ¿no? Equipo directivo competente que se preocupa a las fuentes. ¿Lo han leído ya? ¿No? Por eso me callo. ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya? Aquella compañera que está en el gallinero, ¿ya lo ha leído? ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Está claro? Bueno, esto lo dice Diane Ravitch, ¿no? Esta señora ya lo dijo Bolívar el otro día, no lo digo yo, está claro por dónde voy yo. Fue asesora del secretario de Educación en el gobierno de Bush, pasó varios años abogando por la reforma del sistema educativo estadounidense y apoyó la famosa ley, ¿no?, de que ningún niño se quede atrás, el movimiento de escuelas charter y las pruebas estandarizadas. ¿Vale? Y por si les interesa, ha publicado este libro que ha tambaleado a la sociedad americana en el ámbito educativo, que se llama El imperio del error, la gran estafa del movimiento de privatización y el peligro para las escuelas públicas de Estados Unidos. Esta señora ha tenido el valor de reconocer que se equivocó. ¿Vale? ¿Qué es lo que digo yo?
Lo que yo digo es que la investigación constata que las concepciones de autonomía y evaluación externa vinculadas a la elección de centro, como acabo de plantear, no contribuyen a mejorar los centros educativos ni la calidad de la enseñanza en general. Hay una trampa, ahora veremos cuál es. Su principal consecuencia es agrupar a un determinado tipo de alumnos en un determinado tipo de escuelas y a otro tipo de alumnos en otro tipo de escuelas. Es decir, a segregar a las escuelas y a segregar al alumnado. Ni rastro de mejora significativa de la calidad de la enseñanza. Como ya les he dicho, los centros que pueden elegir a los mejores alumnos no necesitan mejorar, porque si yo elijo a los alumnos ya tengo garantizado el resultado. Y los otros colegios que no pueden elegir, hagan lo que hagan, nunca mejoran los resultados de forma significativa. Y esto es muy lamentable. Desde la perspectiva de una educación para la selección, perfecto. Pero desde la perspectiva de una educación para el desarrollo de todos, un rotundo fracaso. Y esto ya es un problema ideológico. Hay ideologías para las cuales que un 30% de la población esté en paro, no tenga acceso a los servicios básicos, es un efecto colateral, para mí es un drama. Todos los alumnos tienen derecho a una buena educación. Sin embargo, hay otra autonomía, otra idea de autonomía y otra idea de entender la evaluación externa que sí que puede colaborar a mejorar sustancialmente el sistema educativo. Hemos quedado en que la mejora del sistema educativo, la mejora de una escuela, la mejora de un aula, se cifrará en la consecución de unos buenos aprendizajes. No unos buenos resultados, unos buenos aprendizajes. Había pensado hacer un pequeño experimento, pero como tenía tan poco tiempo, digo, voy a dejar de experimentos, ¿no? Les iba a pedir que un profesor y dos profesores voluntariamente de primaria y otros de secundaria, que estuvieran muy separados entre sí, desde el principio de mi intervención, fueran pensando los 5 aprendizajes más importantes para ellos en primaria o en secundaria. Y luego los íbamos a contrastar y verán cómo aquí cada uno piensa lo que le da la gana. Por lo tanto, claro, ya partimos, me llamaron del Parlamento de Canarias, para hacer una ley canaria de educación, como no podía ser menos, y bueno, ¿y usted qué opina de tal y qué cual? Y una de las cosas que les comentaba fue que lo primero que tenemos que hacer en este país es definir claramente qué queremos que nuestros alumnos aprendan a lo largo de la escolarización obligatoria. Eso tiene que quedar meridianamente claro. Si alguien con competencias básicas por un lado, áreas con sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación por otro, con 13 áreas de conocimiento en la ESO, que eso es un auténtico disparate, 13 áreas. Pero si en los grados de la universidad no pueden tener más de 5 asignaturas simultáneamente nuestros alumnos, que son más adultos y se supone que más maduros, se supone. Pero un pibe de 14 años puede tener 13 personas pasando por delante de él con 50 minutitos a la semana y si toca un puente te quedas sin... Un auténtico disparate. Y eso no es responsabilidad de los centros, como veremos después, eso es responsabilidad de las administraciones que no se atreven a romper ese currículum decimonónico, enciclopédico, obsoleto, que no sirve ya para nada. Estamos fuera de onda. La información, la transmisión de información ya no es una de las principales funciones de la escuela. Que un pibe se mete en Internet y puede obtener la información que le dé la gana. Ahora, ¿qué hace con esa información para transformarla en conocimiento? Eso es lo que tienen que hacer las escuelas. Hay un currículo muy famoso en Hong Kong de matemáticas, que sería el equivalente a la ESO de aquí, que tiene, el currículum es 4 tipos de problemas y buscar durante todo el año formas diferentes de resolverlos. Y Hong Kong, en PISA, está a años luz de nosotros. Hay un profe en Aguamansa, ya sigo con las matemáticas, que ha hecho el siguiente, está grabado el vídeo, lo pueden ver, ¿eh? Coge un día a la señora de la limpieza, una chica joven, y le dice, quítate el batín este que lleva un batín azul, y déjate los aperos, y vas a entrar y les vas a explicar a sumar a mis alumnos.
¿eh? Y les va a explicar lo que nos han enseñado. Yo tengo un niño de 6 años, parezca mentira, tengo un niño de 6 años, tengo otro de 22, y le ayudo a hacer la tarea a mi niño de 6 años. Y la primera ficha que me mandan para que le ayude es: mi mamá me mima. Digo, ¿pero cómo va a ser eso, hombre? 20 años después mi mamá me sigue mimando. Horroroso. Pero bueno, como uno es catedrático de didáctica, se calla la boca en las reuniones de padres y no dice ni mu, no sea que vayan a pensar. Bueno, pues coge a la señora de la limpieza y le dice: mira, entra y le enseñas a sumar, como te enseñaron a ti, ¿no? Se pone la cifra arriba, debajo, las unidades debajo, las unidades, en fin, le explica el rollo. Y efectivamente entra la señora, hace la operación, tal, y los niños lo reproducen perfectamente. Conclusión: para enseñar esto no hace falta ser maestro. Para enseñar a pensar distintos procedimientos para sumar, para eso sí, que es a lo que se dedica él. Pues un maestro que tiene un material buenísimo, trabaja en Agua Mansa, se llama Antonio Martín, y les puedo mandar la referencia para que puedan acceder, porque tiene todos los vídeos de todas las clases, las graba, o sea, un salvaje. Bueno, por lo tanto tenemos un primer problema, pero vamos a concluir de entrada que conseguir buenos aprendizajes sería el objetivo de la autonomía para las escuelas. Esos buenos aprendizajes dependen, en primer lugar, esto es muy importante, en primer lugar, lo digo porque se nos ha ido un poco la mano a veces en enfatizar el centro comunidad de cambio, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero también a condición de que cada aula funcione, porque si no... Para que estos buenos aprendizajes se produzcan, tienen que, a nivel de aula, hay 3 dimensiones importantes. Primero, una buena enseñanza. Los maestros tenemos que saber enseñar, si no, ¿de qué estamos hablando? Una buena capacidad para adaptar el currículum a tus alumnos y una buena capacidad para atender a la diversidad. Esos 3 elementos son claves. Pero, para que esto tenga efecto de verdad, hace falta un colegio, ahí está la idea del Centro Comunidad de Cambio, y hay 4 grandes dimensiones que habría que trabajar. En primer lugar, una planificación colaborativa. En segundo lugar, la capacidad de investigación del centro para comprender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y qué tiene que mejorar. En tercer lugar, vincular el desarrollo profesional al logro de esos buenos aprendizajes. Por lo tanto, después lo comentaré, todas las estrategias que se están siguiendo ahora de delegar la responsabilidad en los centros de su propia formación, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Para qué esa formación? ¿Sobre qué problemas hay que focalizar esa formación? No sirve. Pues yo ahora quiero un curso de no sé qué, yo quiero un curso de no sé cuánto. Claro, si tú a un pibe que nunca se ha hecho la comida, le da 6 euros y le dice, búscate la vida y cómprate la comida, pues se comprará chucherías, Coca-Cola y tal, ¿no? Pues a un centro de pronto le das 3.000 euros, o 4.000 o 5.000, no sé los que le dan aquí, y nada. Bueno, pues encima, peor me lo pones, ¿no? En Galicia hay una ley por el estilo que les dan 3.000 euros si hay un itinerario, 6.602, pero claro, lo han transformado en contratar conferenciantes que vayan allí al colegio a contar lo que les dé la gana, ¿no? Eso no es. Por tanto, un desarrollo profesional vinculado a los problemas de la práctica y conseguir la implicación del profesor y del alumnado en el aprendizaje de sus alumnos. Bien, yo lo voy a resumir, porque me parece clarísima la idea, en que la principal idea de la escuela, y ahí los equipos directivos tienen un papel fundamental, es construir lo que se denomina la coherencia institucional. Ustedes no se pueden imaginar, cuando analizamos desde fuera un colegio, no te digo la universidad, este tema, o sea, todo lo que voy a decir ahora lo multiplican por 25 aplicado a la universidad. La coherencia institucional. Yo estoy peleándome constantemente con mis colegas, no me hacen mucho caso, la verdad, para ir logrando un poquito de coherencia. La coherencia institucional se está convirtiendo en un elemento clave de calidad. Todo lo que hagamos en una escuela tiene que tener sentido, tiene que tener una coherencia. Si no, lo que hacemos es ponerle barreras gratuitas que podíamos evitar a nuestros alumnos. Y claro, el alumnado que tiene detrás una familia que apoya, que está preocupada y tal, supera, compensa esas barreras, pero los otros alumnos, que son la mayoría, no, y van quedando relegados.
Y esa coherencia institucional, hay un autor muy interesante que propone 3 criterios básicos. Son muy sencillos. Primero, hay que construir un sistema común de enseñanza que guíe el currículo. Segundo, un equipo directivo que apoye las condiciones de trabajo para la implementación de ese sistema de enseñanza, que nos marca el norte. Y por último, una institución que busca y organiza los recursos para mejorar el sistema común de enseñanza y ver qué cosas conviene innovar y cuáles no. Claro, esto aquí se ha intentado porque el proyecto curricular podría ser el sistema común de enseñanza. Pero claro, construido de otra manera. No para el día 15 de abril tiene que tener usted el proyecto curricular hecho. Eso no sirve para nada, ¿no? Cuando hablamos de un sistema común de enseñanza, fíjense lo que se habla, que la selección de los aprendizajes, los métodos de enseñanza y la evaluación se coordinan entre el profesorado de la etapa y especialmente de cada curso y ciclo. Que la secuenciación de los aprendizajes y la evaluación de los alumnos se coordina de un curso a otro y ofrece una progresión en el incremento de la complejidad de los aprendizajes. ¿Es que esto es lógico? Porque claro, muchos profesores confían en las editoriales para que hagan esto. Pero cuando nos ponemos a analizar los libros de texto, te das cuenta que los autores tampoco se coordinan entre sí. Y te das cuenta de que hay aprendizajes mucho más complejos en tercero que en cuarto o en quinto, en la misma área. Pero es que además, independientemente de lo que digan las editoriales, ustedes son los máximos responsables de que esto ocurra. No podemos delegar esa responsabilidad en nadie más. Y que luego los programas claves de apoyo al alumnado tienen que estar al servicio de ese sistema de enseñanza. Por lo tanto, si un centro no tiene en la cabeza un sistema de enseñanza compartido, pues entonces, claro, cada uno puede elegir lo que le dé la gana, el método que quiera. O sea, me dicen, cuando el niño tenía 4 años, hay que comprarle el libro de inglés. Digo, ¿cómo? Pues si no sabe leer. No, es que esta maestra trabaja así. Digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues muy mal. Digo yo, que a los 4 años se podrá enseñar inglés de otra manera, ¿no? ¿Hace falta un libro de texto también para los 4 años? No, ¿verdad? Pues entonces me ha tocado un colegio fatal. ¿Es verdad? El equipo directivo apoya las condiciones de trabajo. Es decir, los administradores, el profesorado están implicados mutuamente en la implementación de ese sistema. Los criterios para la selección y contratación del profesorado dependen de que se asuma o no ese sistema de enseñanza. Y este tema, claro, hablamos de Finlandia, ¿no? Yo voy a hablar de Finlandia. Claro, pero es que en Finlandia el director... Otra cosa es quién decide ese sistema de enseñanza. Vale, yo creo que ahí los consejos escolares tienen un papel importante, el claustro tiene un papel importante, pero luego alguien se tiene que responsabilizar de que ese sistema se cumple. Yo en mi facultad estoy harto de aprobar cosas en la Junta de Facultad que luego nadie cumple. Claro, entonces ¿para qué lo aprobamos? Y lo hemos aprobado nosotros. Ojo, nosotros hacemos nuestros planes de estudio, los hacemos nosotros y luego no los cumplimos. Es de locos. Bueno, ustedes tienen la excusa de que como el currículo lo ha hecho otro, pero es que en nuestro caso lo hemos hecho nosotros y no los cumplimos. El profesorado es evaluado y asume sus responsabilidades en el colegio en función de ese sistema de enseñanza. No por la antigüedad ni cosas por el estilo, con lógica. Claro, si tú eres bueno en esto, pues hazlo tú. No, es que yo tengo más años que este, no tengo ni idea del tema, pero como tengo más años y más antigüedad, pues lo voy a hacer yo. O sea, yo he tenido en mi departamento una maestra que estuvo 19 años en educación infantil y no ha podido dar didáctica a la educación infantil porque había otro más antiguo que ella que en su vida pisó en la escuela de educación infantil. O sea, es que esto, de verdad, es para pegarse un tiro. Para eso no sirve la autonomía. Y el desarrollo profesional del profesorado tiene que estarse focalizado en ese sistema de enseñanza. Aparte, cada uno después sus necesidades individuales, pero lo primero es construir ese sistema de enseñanza y cualificarnos para desarrollarlo. Bueno, como está escrito, yo concluyo que la autonomía no puede significar en ningún caso la desresponsabilización del Estado, ni la total responsabilidad de los centros de lo que ocurra.
dicho en el lenguaje coloquial, cada palo tiene que aguantar su vela. Y es verdad que los centros a veces no queremos aguantar nuestra vela. Problema, es que los alumnos no atienden cuando explico en ciclo medio, del antiguo ciclo medio. Bueno, ya, cuando ya te dice que en ciclo medio explicas, ya, ¿verdad?, te pones un poco nerviosillo. ¿Y por qué crees que pasa esto? Que los medios de comunicación, la familia no colabora. ¿Y tu metodología no crees que tendrá algo que ver? Bueno, pues no, porque claro, como unos atienden y otros no, pues se ve que la metodología no interviene, ¿no? Con buen criterio científico. Hasta que tú consigues convencer a esa persona que sí que influye la metodología, es que es increíble, ¿no? No se va a convencer porque tú se lo digas, porque eres el experto, no, tienes que demostrárselo. Y entonces ya dices, bueno, vale. ¿Por qué? Primero, porque hay factores que influyen muy directamente en el rendimiento de los alumnados que no dependen de la escuela. Y aquí nos estamos pasando 7 pueblos con responsabilizar a la escuela de todo. No, mire, vamos a ver. Por eso hablamos de redes, de desarrollo comunitario, porque este país es muy desigual. Es muy desigual. Es que, claro, en Finlandia son, aparte de 5 millones de personas, es que el nivel de desigualdad cultural, económica y de todo tipo es muy reducido. O sea, están así, todos juntitos. O sea, por el frío, ¿no? Claro. Y también porque los colonizaron hace muchos años unos monjes luteranos que lo primero que enseñaban a la gente es a leer y a escribir, porque tenían que leer la Biblia. Y desde el año 1924, ya no hay analfabetos en Finlandia, y en España hay muchísimos analfabetos. Mi cuñada, que es maestra, me dice el otro día, ¿te puedes creer que una niña no ha hecho la tarea este fin de semana porque su madre, que es la que le ayuda, el padre, no sabía lo que era un parque nacional? Tú dices, ¿cómo va a ser posible? Pues sí. Claro, es que la escuela supone que todas las familias tienen un nivel cultural estupendo. Pues no. Por tanto, hay un montón de factores que influyen directamente que no dependen de la escuela. Entonces hay que coordinarse con los servicios sociales del ayuntamiento, con esto, con tal. Ahí los equipos directivos tienen que hacer una labor tremenda para empezar a distribuir juego, ¿no? Y ya se empieza a hablar de zonas desfavorecidas, no solo de alumnado desfavorecido, porque los colegios están en una zona desfavorecida, donde no hay servicio, donde no hay tal, donde no hay cual. Entonces, claro, no puedes plantear el mismo proyecto educativo en una zona desfavorecida, que no hay recursos, no hay servicios, que en una zona que lo tiene todo. Claro. Por tanto, pero de todos estos factores verán que hay algunos que sí dependen de la escuela. Por lo tanto, de eso sí se tiene que responsabilizar la escuela. Y por otra parte, no voy a insistir más en ello, la figura se complementa con un último círculo que depende de la administración. Claro, la administración, para que ocurra en este otro círculo que es el centro y este otro que es el aula y lograr esos buenos aprendizajes, también tiene su responsabilidad, ¿no? Y estaría bien que estuvieran aquí la consejera, los directores generales, ¿no?, que también son equipos directivos, para atender. Digo yo, ¿no? O sea, es que parece que siempre le leemos la cartilla a los mismos, ¿no? Porque hay parte que es responsabilidad de los centros, ya lo hemos dicho, pero hay una parte que es responsabilidad de los administradores, de los políticos, de quien corresponda, y no dependen de la escuela. Por lo tanto, claro, responsabilizar a las escuelas sin que este círculo de afuera esté bien hecho, bien resuelto, pues, por ejemplo, un currículum básico realizable. Es que el currículum de la ESO no es realizable para el 40% de los alumnos. Hagan ustedes lo que hagan. Ya se pueden poner como quieran. Es irrealizable para el 40% de los alumnos. ¿Por qué? Muy fácil. Esto es un error que viene ya de la LOCSE, y es que cuando se amplía la escolarización obligatoria, en lugar de coger el modelo de lo que ya era obligatorio, cogimos el modelo de lo que era posobligatorio, que era el BUP. Y claro, 13 áreas, o 14 si tenemos lengua propia, eso es un auténtico disparate. La fragmentación del conocimiento impide el aprendizaje más significativo. ¿O no? Ah, no, es que yo solo soy de lengua. No, es como los médicos, no, es que yo soy de aquí, es que yo solo soy de aquí. Pero ¿no hay alguien que me mire como persona de arriba abajo o qué? Pues yo he calculado
en primaria y en secundaria más aún, ¿no? 13 o 14 áreas. Vamos a suponer que hay 15 lecciones o 15 unidades, multipliquen, y luego esas unidades varias clases, ¿no? Vale, todo eso son trocitos de cultura que les vamos entregando a los alumnos como la pieza de un puzzle, sin que nadie sepa la figura que hay que construir. Entonces, claro, llega uno y le da un trocito de electromagnetismo, y ¿esto qué hago yo con esta pieza? Si no sé dónde la tengo que ubicar. Pues claro, no es lo mismo un proyecto en el cual vas a tener que introducir ese conocimiento y le da sentido con el proyecto, que venga uno y te habla de electromagnetismo, el otro de la sinalefa, el otro de no sé qué, el otro de no sé cuánto, y el pibe va recibiendo piezas y dice, pero bueno, ¿y esto qué? Y claro, cuando uno no sabe dónde colocar la pieza, ¿qué ocurre? Pues que la pierde, la olvida. Lógico, porque esto lo va dejando ahí en un cajón y se lo van olvidando. Otra cosa es un currículum mucho menos fragmentado, un currículum en el que la figura final la tengamos, por lo menos los profesores, clara, ¿no? Y también los alumnos cada vez más clara. Ya Gagné, fíjense si ha llovido, decía que una de las condiciones del aprendizaje es que el alumno, cuando empieza un proceso de aprendizaje, sepa lo que quiere aprender. No, es que un niño entra en clase y no tiene idea de para qué está aprendiendo lo que está aprendiendo en general. Y eso es barreras que constantemente les estamos poniendo a los alumnos gratuitas, que podríamos hacer de otra manera. Eso nadie te dice que lo hagas así. Pero claro, si ya te dan un currículum con 13 áreas y dices, no, y ahora usted intégrelo. Digo, oiga, ya me lo podría haber dado un poquito más integrado, ¿no? ¿Qué le cuesta? El otro día me encuentro, bueno, el otro día, cuando digo el otro día puede ser 1 año, 2 años, es un decir. El tema de las competencias básicas, ¿vale? Bueno, una propuesta interesante y tal, pero claro, esto que viene de lejos, es que claro, cada día inventamos un Mediterráneo, no, 3 o 4, ¿vale? Les voy a contar un currículum que me encontré del estado de Virginia del año 31, ojo, que encajaba perfectamente con las 3 competencias básicas del proyecto de SECO, desarrollo individual, desarrollo social e interacción con las fuerzas de la naturaleza y tal y que cual, el lenguaje antiguo, el lenguaje moderno, las 3 competencias de SECO, que luego la Unión Europea las ha convertido en 7 u 8 y cada país ha hecho su capa un sayo, pero bueno, más o menos. Pero claro, para desarrollar esas competencias, el currículum de primaria era del siguiente talante, no era lengua, matemática, no, era situaciones individuales que el alumno tiene que saber desarrollar en su vida, ¿no? Desarrollo de salud, desarrollo emocional, desarrollo físico, desarrollo intelectual, y tú buscas situaciones para provocar ese desarrollo. Entonces las competencias encajan perfectamente. Luego desarrollo social, lo mismo. Y entonces se crea un banco de situaciones de aprendizaje que va mejorándose cada año en cada escuela y en cada contexto, y ahí las competencias encajan perfectamente. Lo que es imposible es encajar las áreas y las competencias. Eso es un currículum disparatado. Es más, tú puedes trabajar perfectamente por competencias y tú puedes trabajar por áreas y no pasa nada. Las áreas estaban ya hechas con la LOE y firmó el PSOE un convenio y dijo, pues hay que enchufar las competencias, ¿no? Pues aquí las pongo. Y ya está. No, esto hay que pensarlo mejor. Fíjense, si técnicamente tú le quitas a las áreas los criterios de evaluación y los objetivos propios del área y los conviertes en una forma de organizar el conocimiento para conectarlo a las competencias, ya has resuelto el problema inicial. Porque claro, si ya las áreas tienen sus criterios de evaluación y las competencias poco a poco irán teniendo lo suyo, a ver cómo casamos una cosa con la otra. Ahí hay un tema muy complejo y lo quería resaltar porque la Administración esto lo ha hecho muy mal. Pero la LOMSE sigue en el error. Es más, ha añadido más áreas a primaria, ¿no? Ya el conocimiento del medio ya es ciencias sociales, ciencias naturales. Bueno. Luego, un buen sistema de supervisión y de evaluación. Nosotros no tenemos un sistema de supervisión adecuado. O sea, que a mí me digan que un inspector o una inspectora tiene que supervisar 400 unidades o 200 unidades, claro, va apagando fuegos todo el día. No se puede tener en los procesos de verdad. Luego, un tema de autonomía, que es el que estoy hablando. ¿Para qué la autonomía? Para construir todo esto. Y un sistema de estándares
adecuado, contextualizados, no uniformadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la Administración todo esto no resuelve bien, no puede responsabilizar después a los centros lo que ocurre. Aun dándole toda la autonomía que estamos reclamando, sigue teniendo su responsabilidad en el proceso. Y en cuanto a la evaluación, pues estas dos funciones me parecen muy interesantes, pero voy a añadir algunas. Por ejemplo, informar a los docentes y a las escuelas sobre cómo va la cosa, que era la idea de la evaluación diagnóstica. Pero nada de ranking, ni de publicidades, ni de historias. Se le transfiere al centro para que lo conozca. Como inicio, como ya veíamos ayer, de una autoevaluación del centro, es un dato más para que el centro comprenda mejor lo que está ocurriendo. Y Ravich y yo decimos, ¿y por qué no para revisar las condiciones de los centros para que puedan mejorar? Es decir, con estos resultados, ¿usted qué necesitaría para mejorar? En términos de profesorado, de recursos, o sea, al revés de la política de palos y zanahorias. A los centros que obtienen peores resultados, vamos a facilitarles mejores recursos. Y para eso podría servir perfectamente la evaluación externa. Pero fíjense si hay funciones interesantes para la evaluación externa. Vamos de tiempo. Ya estoy pasado, ¿no? Bien. Y además, también quería trasladarles un par de ideas de que la evaluación externa puede ser una buena fuerza del cambio. Porque, decía John Elliot Eisner, dice, las prácticas de evaluación instrumentalizan los valores escolares. Esto suena un poco, ¿no? Te lo voy a traducir. Dime cómo evalúas y te diré quién eres. Claro, no, yo practico no sé qué, no sé cuántos. Yo echo un ojo a una clase y veo cómo están organizados los pupitres, y veo cómo se evalúa y ya te puedo decir hasta el carnet de identidad de la profesora o del profesor. Claro, déjate de historia. Si al final tú evalúas con un examen y con una historia, pues, todo lo que has hecho antes, ¿qué? Ningún esfuerzo por cambiar las escuelas puede tener éxito si no se diseña un acercamiento a la evaluación coherente con el tipo de cambio que tú quieres llevar a cabo. O otros autores muy interesantes, Hergreger y Smith, dado el poder que tiene la evaluación para configurar el currículum, los desequilibrios de esta crearán probablemente desequilibrios en todo lo demás. Si no conseguimos que la gente evalúe de otra manera, una evaluación auténtica, entonces lo demás no se va a modificar. Porque podemos decir que se ha producido un cambio real en la práctica cuando se han conseguido mejorar los aprendizajes del alumnado. Y esto depende, según Fulham, de tres cuestiones. O bien el posible uso de materiales nuevos o revisados, por ejemplo, utilizamos el libro de texto de otra manera, o bien del posible uso de nuevos enfoques didácticos, o, esto está jerarquizado, ¿no? Lo más sencillo sería lo primero, lo otro es más complejo y lo último. Pero si conseguimos llegar a la alteración de las creencias del profesorado, entonces es cuando ese cambio ya será para toda la vida. Las creencias sobre la evaluación, por ejemplo, el profesorado, muchos profesores y profesoras creen que la repetición es lo que realmente provoca el aprendizaje. ¿Sí o no? Aún hay gente que cree esto. Por eso, su práctica evaluadora consiste en reproducir en los exámenes y en las pruebas lo que ella le ha planteado y se valora la uniformidad